Actualmente en Guatemala son violentados los derechos de las personas de la tercera edad. Muchos de ellos viven en la calle, no tienen comida, no tienen vivienda y no tienen un seguro de vida que les garantice vivir con plenitud y con calidad. En Guatemala, el 5.6% de la población total corresponde a las personas de 65 a más años. Es por ello que se crea una ley, el Decreto 80-96, que es la ley de protección para las personas de la tercera edad. El objeto de esta ley tiene por finalidad tutelar los intereses de las personas de la tercera edad, y el Estado garantizará y promoverá el derecho a los ancianos a un nivel de vida adecuado en condiciones que les ofrezcan educación, alimentación, vivienda, vestuario, asistencia médica, recreación y a los servicios sociales necesarios para una existencia útil y digna. Artículo 4. Beneficiarios. Todos los ancianos guatemaltecos son beneficiarios de la presente ley, según lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, sin distinción de ninguna naturaleza, por credo político o religioso, etnia o condición social. Capítulo 2. Derechos y obligaciones. En el artículo 6 está establecido que toda persona de la tercera edad tiene derecho a que se le dé participación en los procesos de desarrollo del país. En el artículo 7 se declara de interés nacional el apoyo y protección a la población de la tercera edad. En el artículo número 8 se establece que el Estado y sus instituciones deberán de contribuir a la realización del bienestar social y satisfactorio de la persona de la tercera edad. El Estado creará mecanismos institucionales de previsión social para garantizar su derecho a la alimentación, salud, educación, seguridad, vivienda, recreación, esparcimiento y trabajo. También deberá de fomentar y garantizar el funcionamiento de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que realicen actividades de atención a la persona anciana. También deberá de velar porque las personas ancianas indigentes que carezcan de familia o que se encuentren abandonadas sean ubicadas en hogares estatales o privados que funcionen de conformidad con el reglamento específico de la ley. En el capítulo 3, régimen social, se establece lo que es la familia. En el artículo 9 nos dice que es obligación de los parientes asistir y proteger al anciano en el siguiente orden. Primero el cónyuge, luego en orden de aproximación de grados de ley descendentes. En el artículo 10, toda persona tutelada por esta ley podrá iniciar juicio por alimentos ante tribunal competente con el procedimiento específico que la ley vigente señale. El Estado creará mecanismos institucionales de previsión social para garantizar su derecho a la alimentación, salud, educación, seguridad, vivienda, recreación, esparcimiento y trabajo.
También deberá de fomentar y garantizar el funcionamiento de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que realicen actividades de atención a la persona anciana. También deberá de velar porque las personas ancianas indigentes que carezcan de familia o que se encuentren abandonadas sean ubicadas en hogares estatales o privados que funcionen de conformidad con el reglamento específico de la ley. También deberá de promover la formación de agrupaciones cooperativas, clubes de servicios y pequeñas empresas, facilitando el trámite administrativo y créditos para el trabajo. En el capítulo 3, régimen social, se establece lo que es la familia. En el artículo 9 nos dice que es obligación de los parientes asistir y proteger al anciano en el siguiente orden. Primero el cónyuge, luego en orden de aproximación de grados de ley descendentes. En el artículo 10, toda persona tutelada por esta ley podrá iniciar juicio por alimentos ante tribunal competente con el procedimiento específico que la ley vigente señale. El artículo 11 establece que las personas ancianas que sean objeto de malos tratos, ofensas, humillaciones o lesiones tendrán derecho a solicitar protección por un juez competente contra el responsable quien cometa estos atroces delitos. Salud. Artículo 13. Un derecho fundamental de la vejez es de tener buena salud, por lo que tienen derecho de tener asistencia médica, preventiva, curativa y de rehabilitación oportuna. Para su edad es necesario que sea adecuada y cumpla con los requerimientos establecidos, por lo que quedan obligados a prestar en forma gratuita el tratamiento necesario para cada caso. Los hospitales nacionales, los de seguridad social de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Vivienda y medio ambiente. Artículo 18. El Estado promoverá a nivel público y privado programas de vivienda en los que considere al anciano como sujeto de crédito y que en la planificación de complejos habitacionales se tomen en cuenta las necesidades físicas y psicológicas de la persona de la tercera edad, para su vida física y social en ambientes sanos y adecuados a su realidad económica. Artículo 19. El Estado promoverá la creación de albergues temporales para cuando el anciano lo necesite, o bien creará los asilos necesarios, los cuales serán gratuitos y cuya responsabilidad estará a cargo de la gobernación departamental y las municipalidades donde sean ubicados. Educación. Artículo 20. Todas las personas de la tercera edad deben tener acceso a la educación formal e informal sin que la edad sea un límite, con el objeto de que siga cooperando con el desarrollo del país. En el artículo 21, en los pensum de las carreras sociohumanistas de las distintas universidades del país podrán incluirse temas gerontogeriátricos y las facultades de medicina deberán de dar apertura a posgrados en la materia y los estudiantes del ejercicio profesional supervisado podrán realizarlo con agrupaciones de ancianos en comunidades o instituciones con población cerrada. Capítulo 4. Regímenes de seguridad social y previsión social. Trabajo. En el artículo 22 se establece que toda persona de la tercera edad tiene el derecho a tener un ingreso económico seguro mediante el acceso sin discriminación al trabajo, siempre y cuando la persona se encuentre en buen estado de salud, así como pensiones decorosas a su retiro, que le permitan un nivel de vida adecuado y a la satisfacción de sus necesidades mínimas. En el artículo 23, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá de vigilar por qué los trabajadores del sector público y privado, cuando sean despedidos, se contemple lo que se establece el Código de Trabajo en materias de las edades, a razón de no ser forzados a renunciar
por motivo de edad, siempre y cuando se encuentren en buen estado de salud y cuando así suceda, sea la anuencia del trabajador y le reconozcan las justas prestaciones que le corresponden. En el artículo 24, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social promoverá programas de reinserción laboral y capacitación empresarial a las personas de la tercera edad. Seguridad Social. Artículo 26. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social deberá ampliar la cobertura de atención a particulares que deseen contribuir al régimen de invalidez, vejez y sobrevivencia, que por sus siglas es IBS, a efecto de que gocen de sus beneficios, para lo cual se adecuarán los reglamentos respectivos. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el artículo 27, conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, deberán de ampliar la cobertura de atención médica al interior del país para que la mayoría de población anciana que le corresponde atender goce de buena salud. En el artículo 28 se establece que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social realizará estudios actuariales de la situación económica de las personas de la tercera edad y ancianos para mejorar en la medida de lo posible su calidad de vida. Artículo 29. Las municipalidades del país deberán de promover la eliminación de las barreras arquitectónicas para que las personas ancianas, especialmente las que sufren de discapacidades físicas, puedan movilizarse sin dificultad. Capítulo 5. Órganos de aplicación y vigilancia. En el artículo 32 se establece que se creó el Comité Nacional de Protección a la Vejez, que se podrá abreviar como CONAPROV, y estará adscrito en todas sus funciones a la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, que es la SOSEP, o la entidad que la sustituya. La Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente y el CONAPROV estarán encargados de promover e impulsar, también de coordinar, realizar y orientar programas y acciones relativas al bienestar y seguridad de las personas de edad avanzada por medio del Programa Nacional de la Ancianidad. En el artículo 34, el CONAPROV tendrá a su cargo la coordinación con las entidades públicas, autónomas y privadas competentes, la aplicación y cumplimiento de las disposiciones contempladas en la presente ley, bajo el control y supervisión de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente. Capítulo 6. Sanciones. En el artículo 36 se establece que las instituciones, entidades o personas que negaren auxilio o asistencia a personas de la tercera edad, cuando pudieran hacerlo sin riesgo personal, serán sancionadas de conformidad con lo establecido en el Código Penal. En el artículo 37, las personas o instituciones que no cumplan con lo establecido en la presente ley, sean de naturaleza que fueren, serán sancionados conforme la ley. Artículo 38. Las personas obligadas a cuidar de un anciano que le nieguen atención, alimentación o habitación, que resultasen culpables de ocasionar malos tratos, ofensas, humillaciones y lesiones, o los abandonara con incapacidad para valerse por sí mismo y que estuvieren bajo su custodio, quien maltrate y lesione a personas ancianas en condición de desventajas serán sancionados conforme lo establece el Código Penal. Artículo 39. En este artículo se establece quien hurte parte de su patrimonio, si estafa, roba, despoja, usurpe o se apropie en forma indebida de las pertenencias o propiedades de un anciano, serán sancionados conforme lo establece el Código Penal, aumentando la pena en una tercera. Esta ley se creó en el Palacio Nacional de Guatemala a 10 días del mes de octubre de 1996.